Buenos días, hoy mencionaremos el análisis del séptimo pleno casatorio civil, en donde abordaremos el tema de propiedad no inscrita versus embargo inscrito. También mencionaremos cuál es el caso que motivó al séptimo pleno casatorio civil, pues gira en torno a un caso de Miriam Hermila Clavijo, que interpone una demanda de tercería contra la empresa Desarrollo Siglo XXI y contra Jesús Ester Tambini, para que se deje sin efecto la medida cautelar de embargo que recae sobre el inmueble de Miriam. Seguidamente procederé a realizar una línea de tiempo en donde se desarrollan los hechos sucesivos. Así tenemos que primero, el 24 de mayo de 2005, Miriam y Desarrollo Siglo XXI firman una minuta de compra-venta de un inmueble inscrito en el registro público. El 12 de octubre de 2011 se elevó esta escritura pública a la minuta de compra-venta. El 22 de diciembre de 2011, Jesús Ester interpone una demanda de indemnización contra Desarrollo Siglo XXI y solicita el embargo. El 10 de febrero de 2012 se escribe en registros públicos la medida cautelar de embargo por la suma de $21.500. Y por último, el 3 de mayo de 2012 se escribió la compraventa en favor de Miriam. Bueno, con la siguiente interrogativa, ¿uno es propietario desde que compra o desde que escribe la propiedad? Para responder a esta pregunta tenemos que analizar lo que señala la Corte Suprema en el séptimo pleno casatorio civil y la determinación e interpretación del artículo 2022 del Código Civil. Aquí la cuestión principal es un asunto de oponibilidad de derechos, que por un lado se tiene el acreedor garantizado con embargo inscrito, y el cual es un derecho personal. Y por otro lado tenemos al propietario no inscrito, el cual es un derecho real, que al tratarse de derechos de distinta naturaleza, se debe aplicar la disposición del derecho común, donde se da preferencia al acreedor de buena fe, cuyo título ha sido inscrito primeramente y será propiedad de los derechos reales, siempre y cuando prevalezcan los principios registrales de buena fe y de prioridad en el tiempo. Esto en base al artículo 1135 del Código Civil. Ahora, muchos juristas señalan que el embargo recae en un inmueble que tiene calidad de derecho inmobiliario. De esta manera, el embargo es un derecho real. También se tiene la inaplicabilidad de otras normas de rango de ley, los cuales con la correcta aplicación de la segunda parte de dicho artículo, que ya he mencionado en el artículo 2022 del Código Civil, se puede resolver este problema. Pero también hay que señalar que existen 18 normas que precisamente favorecen al propietario no inscrito. Ahora, la Corte ha argumentado que estas 18 normas, hay 13 normas que regulan un conflicto de derechos sustantivos, derivado de una causante común. Aquí se da un enfrentamiento entre un derecho que tiene una calidad fundamental, que está estipulado en el artículo 70 de la Constitución Política del Perú, y también está lo que es un derecho humano, donde se estipula el artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ambas normas titulan al propietario y acreedor también. Entonces aquí la solución a la cuestión de fondo de los procesos de tercería de propiedad se debe de buscar una normativa de rango legal con argumentos a favor de la propiedad, el cual es el carácter absoluto del derecho a la propiedad y solo relativo del derecho de crédito. El derecho de propiedad tiene un carácter, es un derecho de carácter erga omnes, por lo tanto, es oponible a cualquier derecho que pretende imponer la inaplicabilidad de la regulación registral por mandato del legislador en el principio de prioridad registral, pues no podría ser aplicable, ya que el primero que escribe prevé una norma especial situada en el artículo 2022 del Código Civil. Ahora, la naturaleza jurídica del derecho de crédito personal no puede ser convertida a un derecho real en el registro público, ya que ambos derechos sí responden a una situación jurídica distinta. También hay algunos argumentos a favor del texto escrito, como la normativa registral es aplicable por ser parte del derecho común, ya que para resolver el conflicto de derecho real con uno de derecho personal es a través de fórmulas jurídicas, y entre ellas está el artículo 1135 del Código Civil, en el cual contiene la posibilidad de que el efecto de la inscripción del título que se puede donde se prefiere al título acreedor y que es propietario, que con un documento de fecha cierta en forma estricta, según lo estipula el artículo 245 del Código Civil. También se tiene de protección el erga omnes,
del derecho de crédito, que alega la protección extracontractual del crédito, lo cual es una figura compatible con la idea esencial del derecho. Y hay que señalar también que se puede negar la posibilidad de que terceros lesionen el derecho del acreedor. Esto implicaría aceptar una visión demasiado individualista de la regulación obligatoria y del contrato. Ahora, en síntesis, el séptimo pleno casatorio se debe velar por la legalidad de la certificación. No basta con creer que la parte demandante o el notario presente dicho documento certificado. Entonces el juez debe ver que si tiene sospechas de que dicho documento es ilegible, entonces lo podría declarar infundada. Esto señala la Corte Suprema. Bueno, en cuanto a los precedentes vinculantes que se establecen en el séptimo pleno casatorio, se tiene que en los procesos de tercería de propiedad involucre bienes inscritos. También debe considerarse la conformidad con lo dispuesto en la segunda parte del artículo 2022 del Código Civil, y en concordancia con los artículos 949 y 1219, inciso 1 del mismo cuerpo legal. El derecho de propiedad del cesarista es oponible al derecho del acreedor, siempre que dicho derecho real quede acreditado mediante un documento de fecha cierta y que sea más antigua de la inscripción del embargo. En el segundo lugar nos dice que los jueces deben acreditar la autenticidad y legalidad del documento de fecha cierta. Como segunda regla, se prevé el mandato de los jueces de primera instancia, que conozcan los demandas de tercería. El juez de primera instancia o de oficio, una vez que sea admitida, la demanda deberá de velar por la legalidad de la certificación de la fecha cierta que presenta el tercerista, obvio. Pero para tal fin podrá oficiar el notario, juez o funcionario que haya emitido tal certificación, a efectos de que se informe sobre la autenticidad o falsedad de la misma